Entonces, ¿cuáles son los modos y medios de transporte? Modos y medios de transporte. Alguna vez en la universidad un profesor me decía que la logística se resume en dos palabras, modos y medios, simplemente. Eso es logística. Modos y medios. Entonces, los modos y medios de transporte, ¿cuáles son? Pues, pues obviamente tenemos la carretera, es un transporte terrestre, por vía marítima, digamos por carretera, entonces el ejemplo clásico es el camión. Por vía marítima es el barco, por vía aérea un avión, por vía fluvial las barcazas, la vía ferroviaria que es el tren y la tubería, pues que sería el oleoducto. Que también ese mismo profesor que decía lo de modos y medios de transporte decía que el oleoducto era el sistema de transporte más eficiente y más eficaz de todos los que acabo de mencionar. Entonces, bueno, entonces ya dijimos que ya miramos los modos y los medios de transporte en términos generales. Entonces, hablemos un poquito del transporte terrestre, ¿cierto? Como todos estos medios de transporte, ya sea marítimo, terrestre o aéreo, pues cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas con respecto a los demás, ¿no? No se podría decir, si a mí me preguntan cuál es el modo de transporte, el mejor modo de transporte, o el modo de transporte más eficiente, o el modo de transporte más eficaz, ¿cuál es? ¿Mm? ¿Cuál es? Digamos, díganme ustedes, me podrían decir ustedes cuál es. Por ejemplo, las opiniones. No sé, si quieren comentar, pueden escribir en el chat. Me dice Javier Mejía que el fluvial. Bueno, listo. Díganme y después comentamos. Javier Mejía me dice que es el fluvial. ¿Qué opinan los demás participantes? ¿Cuál es el mejor modo de transporte? Y después yo les digo yo. Ah, esto sí, Daniel Aguirre dijo lo que yo iba a decir. Diana Gil también dijo. ¿Ve? Ah, eso sí. Daniel Aguirre dice, depende de las distancias y el material a transportar. Diana Gil Jaramillo dice, depende de lo que quieras transportar y en cuánto tiempo debes entregar. Bueno, se me adelantaron a la respuesta. Yo creí que los demás participantes iban a decir marítimo, aéreo, terrestre, en fin. Sí, la respuesta que yo también doy es depende. Esa era la, de hecho la voy a escribir incluso. Depende. Ahí está, esa es la respuesta. Cuando uno tiene la pregunta de que cuál es el mejor modo de transporte o medio de transporte, pues la respuesta en mi caso yo le respondo es depende. ¿Y depende de qué? Depende de muchos factores, depende de lo que uno quiera transportar, depende de los costos, depende de la ruta, depende del contexto, depende de la legislación. Eso, entonces, para que vean ustedes que no hay una respuesta absoluta, esta respuesta de que cuál es el mejor modo y medio de transporte a utilizar es definitivamente depende, ¿no? Bueno, entonces ya con esta respuesta, entonces entremos a hablar un poquito del transporte terrestre. Entonces, por carretera, pues como les digo, cada medio tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de un transporte en carretera vendría siendo versatilidad, accesibilidad, prontitud, seguridad, que es un poquito relativa, y costos de embalaje. La seguridad es relativa porque en algunas zonas de Colombia, por ejemplo, el transporte terrestre no es que sea muy seguro, la verdad. Entonces, vamos poniendo como entre comillas esa apreciación de que la seguridad en el transporte carretero, tras de la seguridad se está refiriendo un poquito, nos referimos un poquito es que pensar que pueden haber menos accidentes en un carro que en un avión o que en un barco, eso también es muy discutible, ¿no? Porque dicen que el transporte aéreo de pronto es más seguro que hay gente que le tiene mucho miedo al avión, ¿no? Entonces dirán que es más seguro viajar en carretera y de hecho lo hacen, ¿no? Pero entonces es discutible. Si se miran las estadísticas, de pronto, por las solas estadísticas, se podría decir que el transporte aéreo es más seguro. Bueno, las desventajas del transporte carretero entonces sería la capacidad. No se puede tener una capacidad tan grande en transporte en carretera comparado con transporte marítimo, por ejemplo, que es el de mayor capacidad.
las grandes distancias que hay que recorrer en transporte en carretera, las congestiones de tráfico y también volvemos al tema de la regulación de tráfico y las vías, ¿no? Bueno. La principal ventaja del transporte por carretera, de todas maneras, se deriva de la utilización de una infraestructura vial universal. Entonces ya están las carreteras, supuestamente, pues ya están, es decir, eso sigue desarrollándose, obviamente, pero por lo menos ya hay una red de carreteras en el mundo, ¿no? Ya está establecida, entonces, digamos, usarla, ¿sí? Donde prácticamente se puede acceder a cualquier punto desde el origen de la carga sin necesidad de efectuar transbordos. Lo que hace que para la distribución nacional sea el sistema más generalizado. Entonces, eso se entiende, ¿no? Después también hablamos de la versatilidad por transporte en carretera, entonces se puede emplear como medio de transporte desde un simple ciclomotor, una cicla, por decirlo así, hasta camiones de gran tonelaje. Entonces, sin embargo, pues hablamos de las distancias muy largas, entonces cuando la distancia es muy grande, por ejemplo más de 1000 kilómetros, o cuando la carga excede 44 toneladas permitidas, que es como la norma estándar para el transporte normal por carretera, entonces ahí ya este medio podría no ser el más adecuado, ¿cierto? Bueno, desde el punto de vista de los costos por tonelada métrica por kilómetro, ¿qué podríamos decir de transporte en carretera? Este indicador entonces ya sitúa el transporte en carretera, lo sitúa en un punto intermedio, ¿no? Está en un punto intermedio entre el transporte aéreo, que es el más alto, y el ferrocarril o marítimo, que se considerarían de costos bajos o medios bajos, ¿cierto? Más o menos como indicador también se tendría que la velocidad razonable por transporte en carretera gira alrededor de los 95 kilómetros por hora, en cuestiones de accesibilidad y fiabilidad. Y entonces también hay que tener consideraciones sobre, digamos, si se utilizan los servicios estatales o si se utilizan empresas especializadas o empresas privadas, ¿cierto? En el caso de transporte en carretera también se puede utilizar la flota propia de la empresa o flota ajena, ¿cierto? Entonces, pues eso también ya entra un poquito al tema de operadores logísticos que se verá más adelante, en donde se tiene que tomar una decisión. La decisión es si la operación logística se hace con recursos propios o o con tercerizando la operación con un operador logístico, ¿cierto? Entonces, por ese lado, eh, podríamos tener pues consideraciones para decidir si el transporte por carretera es el más adecuado o no, ¿cierto? Aquí miremos un poquito entonces la diapositiva para estar eh, mirando un poquito lo que nos dicen las diapositivas. Tenemos unos factores que es flexibilidad, acceso, cobertura, rapidez, seguridad, capacidad, tipos de carga, frecuencia de servicios, continuidad, costos de embalaje y documentación y competitividad, ¿cierto? Y entonces pues tenemos los distintos modos férreo, carretera, aéreo y marítimo. Entonces ahí tenemos ciertas comparaciones. Por ejemplo, en flexibilidad pues se consideraría que el transporte por carretera es el más flexible, ¿no? Pues se entiende, ¿no? Obviamente, pues digamos, si pasa algo en la carretera, pues cambiar de camión o arreglar el camión que se pinchó o esto sí, pues cambiarle una llanta al camión, pues es fácil, digamos, es flexible, ¿no? Cosa que no podrías decirse lo mismo que algo en un avión, ¿no? O en un barco. Si llega a pasar algo en un avión o en un barco, pues ya no es tan flexible, ¿no? No es que se puedan bajar no es que se puedan bajar a repararlo así nomás, ¿no? Entonces, bueno, acceso a cobertura también en carretera es el más amplio. Por rapidez tenemos que el transporte aéreo es el más rápido. En seguridad, el transporte más seguro se consideraría el de carretera. Eso es discutible, vuelvo y repito las razones. Ya las dije. La capacidad es la mayor, se considera que es en el transporte marítimo por estos buques post-Panamax. ¿Alguien sabe qué quiere decir de los buques post-Panamax? Aquí lo voy a escribir.
¿Alguien que me diga qué queremos decir con buques post-Panamax? Estamos hablando de la capacidad por transporte marítimo. Javier Mejía me dice 18.000 contenedores. Bueno, esa es una cifra. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la palabra post-Panamax? Buque de mayor capacidad, me dice José Darío Vélez. Sí, todo eso está bien. Pero ¿qué quiere decir post-Panamax? Vuelvo y repito. A ver, los amigos que les gusta la logística. Ah, bueno, Daniel Aguirre ya llegó más o menos a un punto. Dice mayor a la capacidad inicial a la del canal de Panamá. Sí, básicamente la respuesta es parecida a la que dijo Daniel Aguirre, pero en términos más concretos, pues vendría siendo, eh, claro, tiene que ver con el canal de Panamá. Cuando se construyó el canal de Panamá, pues los buques con las esclusas del canal y todo esto, pues tenían cierta capacidad limitada, ¿no? Digamos, había una capacidad para los buques en su momento para el canal de Panamá. Y entonces los buques post-Panamax, pues como su nombre lo indica, es los que vienen ya después, ya años después de la operación del canal de Panamá, con todas las reformas y con todos los ajustes y las ampliaciones y todo esto que se han hecho para que puedan pasar buques con mayor capacidad y que puedan pasar por el canal de Panamá, ¿no? Entonces, bueno, eso aquí vamos comentando también todo. Entonces, listo, la capacidad mayor es en el transporte marítimo. Tipos de carga, pues se considera que la amplia gama también nos la ofrece el transporte marítimo. Frecuencia de servicios, la más alta es el transporte aéreo, obviamente, porque pues hoy en día ya con tanto transporte aéreo internacional y nacional, pues eso es volando, pues ahora sí como se dice. En cuanto a costos de embalaje, se considera que el transporte aéreo también es el más bajo. Se considera que la documentación la más simple es la del transporte aéreo, un poquito discutible esto, pero bueno, eso ya les da una idea a ustedes más o menos de los modos de transporte, sus características, cuáles serían los mejores, depende, vuelvo y repito. Listo, bueno, entonces. Transporte marítimo. Vamos a ver un momentico su contenido porque es que a mí me gusta para que no nos perdamos.